Bienvenidos a esta videoclase de didáctica especial de la lengua y la literatura. En esta oportunidad nos reúne el tema de la planificación, tema que se desarrolla dentro del módulo 5. Cuando hablamos de planificación, hablamos de lo que hace a nuestra tarea. Entonces, nos hemos planteado objetivos específicos hacia nuestra tarea. Tenemos que lograr entender la finalidad y la importancia de la planificación, comprender la planificación acorde a los lineamientos que se dan y conocer los contenidos del área para poder realizar un recorte coherente de los contenidos. Entonces vamos a tener en cuenta lo que es planificar. La tarea o la actividad de planificar implica realizar una especie de bosquejo. Un bosquejo porque en realidad lo que hacemos es determinar de manera ordenada cómo vamos a implementar nuestras acciones dentro de la clase. Entonces vamos a ordenar las acciones a través de este bosquejo. Para ello tenemos que conocer distintos aspectos de esta planificación. Existen dos tipos de planificación, una que es macro y otra que es micro. La macro, denominada planificación ampliada también, es una planificación que se hace previo al inicio, es decir, yo desconozco el grupo de alumnos, desconozco las características que tienen y lo que voy a hacer es plantear algo sin el conocimiento de lo que sería el contexto de clase. Y es ampliada porque en realidad se planifica todo lo que se podría llevar a cabo dentro de lo que sería el año escolar. Es decir, voy a marcar cuáles son los objetivos de enseñar lengua y literatura en determinado año. Y por otro lado tenemos la planificación en detalle, que sería la micro. La planificación en detalle ya habla de profundización y esa profundización hace referencia, por un lado, a los contenidos y por otro lado al tiempo. Entonces la planificación en detalle se corresponde con la planificación áulica. Al hablar de planificación ampliada, tenemos que recordar 5 pasos o 5 puntos a tener en cuenta. El programa se centra específicamente en los resultados de todo el trayecto del año. Por otro lado, hay que tener en cuenta la evaluación, es decir, los logros que debemos tener al final de nuestra intervención en los estudiantes. Además, debemos decidir la complejidad y la profundidad del abordaje para obtener esos logros que esperamos. Por otro lado, vamos a seleccionar estrategias metodológicas, porque si yo no tengo en claro de qué manera voy a brindar los distintos contenidos para arribar a los distintos logros, entonces yo estaría realizando improvisaciones constantes. Y por último, vamos a pensar en los recursos y en los materiales posibles de ser utilizados para la implementación de las acciones de cada día. La planificación en detalle, entonces, que como decía hace un rato, está más asociada a la planificación de clase, tiene otros aspectos. Lo que voy a tener en cuenta son los detalles de acuerdo al diagnóstico obtenido. Es decir, yo ya estoy en las clases. Yo ya conozco al grupo de alumnos, ya conozco parte de sus realidades, ya tengo un diagnóstico específico relacionado a sus conocimientos previos en relación a la materia y en relación a capacidades que tienen. Por lo tanto, a partir de allí yo voy a poder determinar los detalles para tener en cuenta en mis futuras clases. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un monitoreo constante, teniendo en cuenta que cada vez que realice un monitoreo puedo tener resultados que exijan nuevas decisiones y se reajuste esa planificación. Es decir, no necesariamente las planificaciones se llevan a cabo tal cual las diseñamos. Por lo general, y sería lo más lógico,
debemos ir reajustando y reelaborando algunas partes. Por otro lado, también tenemos que pensar la planificación como una herramienta. ¿Por qué? Porque en realidad, a partir de lo que yo planifico y de lo que puedo llevar a cabo, voy a tener una respuesta de qué cosas debo cambiar para lograr una mejora. Y por último, la planificación en detalle o áulica está orientada al desarrollo de un resultado de aprendizaje. Yo tengo que tener siempre en mente cuál es el resultado que quiero, qué quiero desarrollar en cuanto a los aprendizajes que van a tener mis alumnos. A partir de allí, recién puedo hacer efectiva la práctica concreta en el aula. ¿Cuál es la intencionalidad? No hay que olvidar que la planificación tiene un sentido didáctico. ¿Por qué? Porque está centrada en el interés del aprendizaje. Si no se centra en el aprendizaje, en realidad la planificación no es buena. Pasa a ser un mero papel administrativo que hay que presentar en una institución. Y la planificación, recuerden, debe ser una herramienta que me permita a mí mejorar, adecuar, modificar todo lo que tenga que ver con la práctica de lo que voy a enseñar. Entonces, el planteamiento que nosotros vamos a tener dentro de la planificación va a tener siempre esa mirada didáctica. Esa mirada didáctica así, con la preocupación, digamos, centrada en la enseñanza. ¿En qué voy a enseñar yo? ¿Por qué? Porque mi objetivo es justamente lograr ser un guía en cuanto a la adquisición del aprendizaje. Entonces lo que yo voy a lograr es justamente llevar todo lo que implica a la enseñanza desde una perspectiva que dimensiona no solamente los contenidos en el aula, sino que además lo hace a partir de toda una relación social. No olvidemos que la escuela está siempre inmersa en una sociedad. Por lo tanto, hay niveles que se van entrelazando, que van teniendo relaciones a medida que yo voy enseñando. Entonces, debo tener en cuenta que la planificación debe facilitar la intervención didáctica, debe promoverla y debe viabilizarla, porque si no es viable no tiene sentido. Y no debemos olvidar entonces que la finalidad única del sentido didáctico de la planificación es lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes. En relación a lo que contiene la planificación, para poder decir qué es lo que voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, vamos a tener que tener muy en cuenta los contenidos y la selección de contenidos que vamos a realizar. En nuestra propuesta de enseñanza vamos a seleccionar contenidos que están obviamente enmarcados en los documentos como los núcleos de aprendizaje prioritario y como los diseños jurisdiccionales. Específicamente están en los diseños jurisdiccionales los de cada provincia. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar los contenidos? Que los contenidos deben ser articulados y secuenciados. Si nosotros no tenemos contenidos articulados y secuenciados, en realidad vamos a caer en el error de enseñar cosas sin sentido. Debemos establecer siempre una articulación y una secuenciación de un aprendizaje o de un contenido un poco más liviano, más cotidiano, más usual o más común para los chicos, ir avanzando en contenidos más complejos, de los mismos contenidos, solo que complejizando su relación. Las condiciones del ambiente de aprendizaje, gracias a las que se producen esos efectos de justamente ser un ambiente de aprendizaje,
tienen que ver con las relaciones sociales en el aula y en el centro, es decir, en la institución. El uso de textos escolares, los libros o manuales, los efectos derivados de las tácticas de evaluación. Yo voy a evaluar correctamente cuando obviamente los efectos de mi evaluación deriven ¿en qué? En aprendizajes concretos. Por otro lado, tenemos la tarea de planificar. Cuando nosotros tenemos que ponernos a planificar nuestra clase, por lo general entramos a veces en una especie de shock o de estado de catarsis en algunos casos, sea cual sea nuestro punto o nuestro encuentro con la planificación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nos insertamos en una situación y en un rol específico que predetermina acciones y decisiones. Acciones y decisiones. Esa es la tarea docente. Actuar y decidir, ¿sí? Estas decisiones, estas acciones hacen que se pueda llevar a cabo el proceso de enseñanza. Y debemos recordar que dentro de ese proceso de enseñanza tiene que haber un espacio para el diseño y la planificación, porque le es propio, y tiene que haber un profesional que es irreemplazable. Hay muchas situaciones que nos ponen en realidad, que nos ponen en desafíos constantes a la hora de planificar. Hay muchos condicionantes a la hora de la planificación, depende de muchos aspectos que tienen o que intervienen en la planificación. Para eso los invito a ver sobre los condicionantes de Silvia Bird y Mariano Palamidesi, que está en el módulo en el desarrollo del módulo, en donde plantean cuáles son los condicionantes principales y las posibilidades de realizar una planificación adecuada a las condiciones en las que se presenta nuestra intervención. Y una frase que quería recordarles es: la autonomía profesional y la autoridad de los docentes se encuentran en el terreno intermedio entre presiones externas y práctica posible en la escuela. Presiones externas van a tener siempre. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una sociedad y por lo tanto hay algunas prácticas que son consideradas más adecuadas o menos adecuadas para realizar en la institución escolar. Dentro de la planificación también tenemos modelos, así como los modelos de enseñanza. También hay modelos de planificación en cuanto a su estructuración. Uno de los modelos que tienen en el material de estudio, en el material complementario, es el modelo de la profesora Quispe Lamas. La profesora Quispe Lamas planifica un modelo que lleva un encabezamiento, hay una fundamentación y hay objetivos generales. Esto derivan o es el inicio de lo que sería el desarrollo de clase, que aparece en un cuadro detallado más abajo. Si bien el modelo de Quispe Lamas está realizado o está plasmado dentro de lo que sería una práctica docente, porque se aplicó dentro de un nivel superior, es perfectamente adaptable a un nivel secundario. En el encabezamiento obviamente van los datos de la institución y del grupo, en la fundamentación, las bases teóricas en las que voy a sustentar mis actividades, los objetivos generales que están en toda planificación y no deben fallar, porque esos sí tienen que aparecer, y por último, el cuadro detallado en donde ya van las acciones, materiales, los tiempos y todo lo que tiene que ver con la intervención, inclusive la evaluación.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una organización de clase. A partir del detalle o el cuadro que le sigue a lo planteado anteriormente por Quispe Lamas, ¿sí? el cuadro detallado, van a ir los siguientes ítems. La clase, si es la clase 1, la 2, el día, la cantidad de horas, el horario. En el caso de lo específico, lo que van a aparecer son los objetivos específicos, es decir, los objetivos de esa clase. Luego los contenidos, que están obviamente vinculados a los objetivos. Las estrategias de enseñanza que yo voy a aplicar dentro de lo que sería la bajada del contenido, como le dicen comúnmente. Las actividades de aprendizaje que voy a generar, que es lo que puntualmente van a hacer los alumnos, los recursos y materiales que voy a utilizar para poder realizar esta clase, el tiempo que me va a llevar, que lo voy a tener en cuenta a partir de los datos de la clase obviamente, y la evaluación, en donde voy a marcar puntualmente cuáles van a ser los criterios a evaluar para lograr comprender si los chicos han obtenido los logros de aprendizaje que se esperaban. Entonces el cuadro queda de esta manera. Los objetivos específicos, los contenidos conceptuales, es decir, qué se enseña, ¿sí? Si voy a enseñar, por ejemplo, cuento, clasificación, características del cuento, los procedimentales, cómo se enseña. Siempre se utilizan los sustantivos abstractos para eso, entonces yo lo formulo como un objetivo, por ejemplo, identificar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es pasarlo al sustantivo abstracto, identificación, ¿sí? De los distintos tipos de cuentos, etcétera, etcétera. Para seguir las estrategias de enseñanza que voy a aplicar, es decir, cómo voy a enseñar ese contenido, cómo lo voy a poner en acción a través de qué procedimientos. Y lo que voy a hacer es describir lo que se va a realizar, ¿sí? Hay que tener cuidado con mantener siempre la misma persona de enunciación. Cuando yo planteo cualquier tipo de texto, tengo que tener siempre cohesión y coherencia. Luego voy a manifestar por escrito las actividades puntuales. Se hacen explícitas. ¿Qué es lo que va a hacer, ¿sí? Ante las estrategias del docente? ¿Qué es lo que va a hacer el alumno como actividad? Luego, los recursos o materiales que voy a utilizar, es decir, cuáles voy a utilizar. Si voy a utilizar el pizarrón, si voy a utilizar una computadora, si voy a utilizar libros, fotocopias o todo lo que implique la necesidad de llevar a cabo esta clase planificada. Luego voy a marcar el tiempo que se destina a las actividades, y aquí sí quiero que presten mucha atención porque a veces hablan de temas como, por darles un ejemplo, la literatura del romanticismo y el renacimiento, y por lo general las toman comparadas. Entonces, plantean que a eso se lo va a enseñar en 80 minutos, que sería el tiempo de desarrollo. Pero es imposible tomar 80 minutos para eso. Lo que tengo que ver puntualmente es qué de eso voy a hacer. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado con la relación que haya entre los objetivos que me planteo, los contenidos que he planteado y las actividades que voy a realizar, obviamente junto con las estrategias de enseñanza. Y por último tenemos, la evaluación, es decir, cómo voy a evaluar, qué es lo que voy a tener en cuenta para poder valorar las respuestas que dan los alumnos a estas actividades planteadas y qué es lo que ha generado eso, de qué manera yo voy a constatar que he logrado algún objetivo. Por otro lado, tenemos un formato que tiene que ver con la planificación ampliada. Esta sería una de las más usadas, no es la única porque cada institución tiene la suya. La planificación ampliada por lo general
se tiene en cuenta a nivel anual, es decir, se desprende de lo que sería el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, y se adecúa para todo lo que sería la materia durante el año. Entonces, ¿qué es lo que consigno justamente? La asignatura, el nivel al que pertenece, el responsable de la planificación. Y luego el resultado de aprendizaje. Lo primero que aparece es justamente todo lo que tenga que ver con el programa que realizamos, ¿sí? Es decir, todos los contenidos y los resultados o logros que se esperan a través de la mediación docente. Va a aparecer una evaluación sumativa, cómo va a demostrar esos logros el estudiante. Por otro lado, va a aparecer un aspecto a evaluar, es decir, los aspectos están relacionados con lo que nosotros denominamos criterios de evaluación, ¿sí? Están obviamente relacionados de manera muy, pero muy íntima con los contenidos y con los objetivos que nos planteamos. Luego van a aparecer las metodologías, todas las estrategias metodológicas que yo utilice que permitan que el estudiante pueda desarrollar habilidades, pueda generar conocimientos y en el marco de la secundaria 2030, obviamente, cómo va a desarrollar esas capacidades que le van a permitir arribar a otras actividades, a otras resoluciones fuera de la institución educativa. Luego marcamos los recursos que vamos a utilizar a lo largo de la planificación o partes de los recursos. Los otros surgirán a medida que vayamos evaluando todo, obviamente. Y por último, el tiempo que va a llevar lograr estos aprendizajes. Obviamente que este cuadro se extiende a través de las distintas actividades que se plantean, las distintas metodologías, obviamente, y los distintos abordajes para los resultados de aprendizaje. Y en cuanto al formato de lo que sería la planificación en detalle, la planificación de clases, tenemos este formato que es uno de los que se trabajan también en la actualidad. Más que nada se trabajan en el nivel primario, pero esto está totalmente adaptado para cualquier nivel. En el caso de esta planificación en detalle o planificación de clase, va a consignar también la asignatura, el nivel, los resultados de aprendizaje, la fecha de duración de los resultados, es decir, el tiempo. Acá voy a hablar de, por ejemplo, 2 semanas, 1 semana, voy a planificar un trimestre, voy a planificar un mes de desarrollo o voy a centrarme en algunos aspectos, por ejemplo, determinados contenidos. Luego vamos a identificar los logros o la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que va a surgir acá? La relación con el proyecto anterior, con la planificación amplia. Cuando hablamos de la planificación ampliada estamos hablando justamente de los contenidos de todo el programa, ¿sí? Entonces de allí se desprenden las pequeñas partes que contribuyen a esa planificación. Y la evaluación, el cómo el estudiante va a demostrar, allí es donde aparecen nuevamente los criterios de evaluación, ya enmarcados en estos aspectos que identificamos puntuales de la clase. Por otro lado, abajo va a aparecer la clase 1, la fecha, en el caso de que el desarrollo que ponga en el aspecto a identificar, que yo ponga, por ejemplo, la literatura del romanticismo y la literatura del realismo, entonces abajo pondré clase 1, tal cosa, clase 2, otra, clase 3. Y lo que sí se hace acá es el desarrollo específico de todo. Se plantea cuál es el propósito o el objetivo de esa clase, se presenta la clase en un inicio en donde se supone que el alumno debe quedar atrapado en la propuesta, ¿sí? Se notifica cuál va a ser la tarea, se informa de alguna manera cuál va a ser el objetivo de lo que vamos a trabajar. Luego el desarrollo, las actividades puntuales que van a
presentarse para lograr esos resultados, y obviamente el cierre, que es la instancia donde se extraen conclusiones, esas conclusiones que me permiten a mí llegar o arribar a comprender si se han logrado los resultados esperados, ¿sí? Luego el trabajo extra aula sería todo lo que estaría destinado a realizarse fuera del ámbito educativo, fuera de clases puntualmente. Y por último, el detalle de los recursos y los materiales que vamos a utilizar. Por lo tanto, pensar la planificación implica tener en claro las metas y los objetivos o expectativas de logro. Depende, las instituciones le cambian los nombres, pero en realidad todas tienen que ver con lo mismo. El objetivo general y específico. Los objetivos generales y específicos. Por otro lado, la selección de contenidos. Debo conocer lo que dice mi diseño jurisdiccional en cuanto a los contenidos de la materia para poder seleccionar los propicios para generar capacidades en los alumnos. La organización, que debe estar secuenciada en los contenidos, las tareas y las actividades, que deben estar también secuenciadas y obviamente relacionadas entre ellas, deben estar articuladas. Luego vamos a tener la selección de materiales y recursos. Obviamente tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la participación de los alumnos y la organización dentro del escenario áulico. Y por último, la evaluación, los criterios de evaluación. Estos otros modelos también tienen que ver con planificaciones que ustedes van a poder ver en detalle. Está todo bien específico, cuáles son las partes. Los invito a que luego lean detalladamente. Esta es ya un modelo específico de una materia en particular. Entonces, como conclusión, el planificar debe centrarse en el aprendizaje. Yo debo estar centrado en ese lugar. ¿Qué es lo que quiero que logren aprender mis alumnos? Implica una tarea muy detallada, con reflexión, con modificaciones, un conocimiento pleno de los contenidos, la organización, secuenciación y adecuación, el conocimiento del contexto en donde desarrollo la práctica, las modificaciones constantes a partir de una autoevaluación y la selección constante de nuevas estrategias, de nuevas actividades y de nuevos contenidos que pueden desprender de ellos nuevas capacidades en nuestros alumnos. Espero les haya servido esta pequeña videoclase para profundizar en el tema de la planificación. Muchísimas gracias por su atención y nos encontraremos en el siguiente video.